Hoy vamos a adaptar el asiento del copiloto para conseguir esto de aquí. Y este botón me vais a decir que ¿qué es? Pues bueno, es el botón para subir y bajar la altura del asiento del lado del conductor. Pero en el lado del copiloto no existe ningún botón y tampoco ninguna ruletita el cual nos permita bajar y subir el asiento manualmente. Pues bueno, para ello hay que hacer una adaptación muy grande. Y cuando digo muy grande es demasiado, como que me costó horrores terminarla, pero bueno, al fin y al cabo lo pude hacer. Lo que hice fue conseguir un asiento del desguace que era eléctrico como el del conductor que acabáis de ver, de un Ford Focus guía inglés, pero este tenía el volante en el lado izquierdo, como todos los de España. O sea que si hubiese sido en el lado derecho, pues hubiese sido un triunfazo, porque directamente solo habría que haber cambiado la base y ya está. Lo que hice fue desarmar el asiento, o sea, quitarle la base de donde nos sentamos, que lleva 4 tornillos del número 10, y una vez que los quitemos, habrá que quitar también los cables, ya que se van a enganchar y no queremos romper esto porque son los únicos que tenemos y es muy difícil de encontrar. Así que yo cuando lo vi en el desguace me llevé el asiento, aunque no me sirviera, pero bueno, algo iba a hacer con él y madre mía si he hecho algo. Como he dicho, hay que quitarle los cables ya que están cogidos por unas grapas y listo, esto nos va a servir para después. Aparte de que hay que separar en la parte trasera del asiento, o sea, de nuestra espalda, con la base de donde nos sentamos. Una vez que hayamos quitado el pretensor y poco más, vamos a separar ambas partes y como no entra el bazo de la carraca, pues vamos a tirar con una llave inglesa que en este caso era del número 15. Una vez que hayamos quitado las tuercas, pues listo, habrá que separar, o sea, tirar un poquito del asiento y esto ya saldrá y sin problemas. Hubiésemos sacado lo que nos interesa, que es la base eléctrica, pero este caso es del conductor y bueno, como se trata este vídeo de una adaptación hay que hacer muchas cosas y cuando digo muchas es que no conviene hacerlo. Lo que vamos a hacer es quitar los burners de la batería ya que vamos a desconectar los asientos y para ello no quiero que salte ningún airbag y aunque los he quitado muchas veces con la batería puesta, pero cualquier día, el menos que te lo esperes, pues puede hacer ¡pum! Y no nos haría gracia. Lo que hago es quitarle los 4 tornillos al asiento y ya quitarle el conector que va por debajo del mismo. Con que saquemos el asiento del copiloto es suficiente ya que en este es donde vamos a realizar la adaptación, aunque yo también saqué el del conductor para tener una guía de cómo iba más o menos todo y así pues poder hacerlo bien a la primera. Bueno, lo que hice fue hacer lo mismo que en el asiento que habíamos quitado del desguace, es más o menos igual. Al ser 3 puertas, pues tened cuidado ya que esto tiene una grapa que se suele romper y nada, se me terminó rompiendo. En fin, ya me traeré otro de desguace que bueno, es lo que sucede al desarmar las cosas, se rompen. Y una vez que quité la base había una clara diferencia y es que cambiaban muchísimo, y cuando digo mucho es que al ser una del conductor y la otra del copiloto era como que esto no iba a encajar y que no había ninguna forma por donde mirarlo porque es que en la vida iba a poder adaptar esto. Y no, seguir en este vídeo que al final pude adaptarlo. Lo que hice fue quitar esto de aquí, que es como la base donde va sujeta, y al ver que le quité los tornillos y que no salía por más que tiraba, era porque ahí debajo tenía 2 remaches los cuales había que quitar, y para esto la mejor forma es cortarlos. Y para esto hay que tener cuidado no solo con que nos podemos hacer daño nosotros, sino también porque podemos cortar la base del asiento, que es lo que nos va a interesar, y no pasa nada porque le demos un par de veces con el disco. Mientras no lo cortemos y no interfiere en su función, pues listo, de todas maneras esto después se puede reparar y ya está. Una vez que hayamos quitado esta pieza, vamos a quitar estas 2 de aquí detrás, que con estas también hay que tener cuidado ya que es un tubo y podemos atravesarlo fácilmente con el disco de corte. Y lo mejor es darle así más o menos a las soldaduras, y si lo dais con más precisión que yo, pues mucho mejor, aunque luego haya que darle un par de martillazos para quitarlos y listo, que tampoco va a pasar nada si nos pasamos cortando un poco, porque de todas maneras me pasó y os voy a enseñar a cómo repararlo ahora después. Una vez que hayamos quitado esto, vamos a pasarnos a la base del asiento que era eléctrico, o sea, este lo vamos a cortar directamente por el tubo trasero que es el que estáis viendo, y de esta manera veis que la base se abre y ya podemos sacar lo que es esta parte de aquí de lo que nos interesa realmente para esta adaptación, que es la mini base donde va sujeta el motor y poco más. Esto es lo único que nos va a servir, lo demás lo podemos tirar a la basura porque no nos va a servir absolutamente para nada, ya que es del conductor y el que vamos a adaptar es del copiloto. Y había un problema, que no podía sacarlo. ¿Por qué? Porque llevaba unas arandelas y al poner estas arandelas de fábrica pues se habían como aplastado por ahí y esto no podía yo quitarlo a no ser que cortara el tubo o lo cortara directamente por aquí la base. Y así fue, decidí cortarlo por aquí porque si cortaba el tubo sabía que la iba a liar más y que no iba a volver a quedar igual, y para mí esta fue la mejor forma. Aparte de que ya no quería la base del asiento ya que es del conductor y no me va a servir, pues listo, lo que hice fue cortarla y de esta manera tendría más precisión con el disco de corte para darle poco a poco a esta arandela que tiene aquí, y así fue. Veis como ahora lo he quitado todo y aunque le di un par de cortecillos sin querer al tubo, pero no es tanto como lo que hubiésemos tenido que liar y tampoco me llevó mucho tiempo. Eso sí, tiene dentro una especie de plastiquito que es este que estáis viendo aquí y hay que tener cuidado con él porque podemos cortarlo o incluso quemarlo por la temperatura que alcance el disco de corte a la vez que lo estamos cortando eso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es repasar con un disco de desbaste, y porque yo no tenía uno de lija, las soldaduras de lo que habíamos quitado anteriormente en la base del copiloto que vamos a adaptar ahora. Y aunque yo me pasé dándole, como veis estaba dejando esto totalmente
Vamos, no irá ya redondo ni en broma, pero bueno, no pasa nada porque todo lo arreglaremos. Y como he dicho, para arreglar las pequeñas muecas que le hemos hecho al hierro, lo mejor es coger una eléctrica y si no tenéis, pues no sé, podéis ponerle el pegamento este que es soldadura en frío de 2 componentes y de esa manera también os quedará bien y luego lijarlo por encima. Lo que hice fue yo meterle soldadura para que recubriera de material toda esa parte que hayamos quitado y luego pasarle el disco de desbaste por encima y de esta forma no se notaba nada, aunque la superficie había quedado bastante irregular, pero no importa. Ahora vamos a pasar al principal problema, que es poner el motor aquí. ¿Por qué? Porque esto es de un conductor y vamos a ponerlo en la base de un copiloto. Y como veis de esta forma tendría que ir, pero ¿qué ocurre? Que está mirando toda la base del motor hacia abajo y esto tendría que estar completamente al revés para que estuviera así sujeto al asiento y demás. Entonces esto fue la verdadera adaptación que hay que hacer para que todo esto funcione. Y como veis todo esto está soldado y hay que quitar las soldaduras y para ello hay que volver a utilizar el disco de corte. Y hay que tener mucho cuidado y eso precisamente no fue lo mío porque le di sin querer muchas veces ya que es muy difícil con un disco de corte pequeñito darle a esto siendo preciso y es que es prácticamente imposible. También hay que quitar las soldaduras de esta parte porque si no no vamos a poder sacar las piezas que estamos quitando y bueno, poco a poco ir pegándole martillazos hasta que vayan saliendo una a una y como he dicho hay que quitar todas las soldaduras y sacarlo todo, o sea, dejar los tubos pelados como vais a ver ahora mismo y aunque quedaron con un estado que daban bastante pena y yo la verdad es que estaba muy desanimado, pero dije que esto tenía que seguir adelante porque no tenía la base de otro asiento y tenía que terminarlo porque quería mi asiento del copiloto eléctrico en altura. Lo que hice fue pulir los tubos porque ahora vamos a soldarlo todo a la inversa como hemos visto anteriormente y como tienen las marcas los tubos de los cortes que hemos hecho anteriormente nos va a servir de guía porque así podremos colocar las piezas que hayamos quitado y dejarlos todo igual como estaba antes pero a la inversa para poder ponerlo en el asiento del copiloto. Una vez todo más o menos nivelado lo que hice fue soldarlo y para ello había un problema y es que mi eléctrica tiene 20 años y juntando mi inexperiencia con la soldadura pues estaban quedando unas soldaduras de pena, incluso los electrodos se quedaban pegados, no hay ninguna inverter ni nada y sé que hay que calentar los electrodos antes de soldar y para ello le subí la intensidad a tope y listo, aunque sé que no es lo mejor del mundo pero mientras quedara soldado me conformaba y madre mía si quedó soldado, quedó tan mal, pero tan mal que no sé si fue peor el remedio que la enfermedad, que haberle dejado las soldaduras tal y como estaban y bueno, como estáis viendo estaban quedando algo que era pésimo como veis y no solo eso sino que tuve que repetir la instalación donde va el motor porque lo coloqué mal, ahora lo vais a ver porque lo soldé de esta manera y así no iba, sino que como estaba tomando la referencia del asiento original, fijaos cómo iba el motor, cuando estaba de esta forma era cuando tendría que estar encogido y no abierto con la base a tope como podríamos decir y lo soldé así, tuve que volver a quitar la soldadura y fueron tantas soldaduras que al final quedó tan mal que lo que hice fue rellenarlo con masilla de poliéster y lijarlo por encima y sé que esto es una guarrada increíble, que hubiese sido mejor dejar las soldaduras pero es que no ha quedado tan mal la verdad, esto no tiene nada que ver porque la masilla no va a ser que esto sujete nada sino más bien por estético, pero eso sí, las soldaduras que tenía debajo era una soldadura tan gorda que eso tenía ahí una cantidad de material que wow, eso no se iba a soltar de ahí en la vida, la masilla solo estaba por estética y ya está. Estos muelles de aquí los quité ya que como iba a limpiarlo todo esto y lo iba a pintar pues decidí quitarlos y porque tenían mucha grasa y estaba quedando todo muy sucio y tener cuidado al quitarlo porque como salga disparado y nos pegue en la cara nos puede hacer daño. Una vez que hayamos quitado todo esto y fijaos cómo estaba todo de arañado, estaba todo que daba bastante pena, no podía montar algo así en el coche porque estaba de colorines de la masilla y demás y todo esto habría que pintarlo y para ello lo que hice fue colgarlo del techo y preparar una pintura negro brillo, aunque si lo llego a saber hubiese elegido negro mate que lo pintaré tarde o temprano de nuevo otra vez cuando vaya a hacerle algo más a los asientos y esta vez utilicé negro brillo, regulé el compresor a unos 2 bares y lo que hice fue pintarlo y estuve ahí bastante rato porque le di una capa bastante gorda y tan gorda como que wow, eso tenía ahí una capa de negro que era vamos, fijaos cómo quedó, solo le di una y ya está, esto de todas maneras no se ve, solo lo estaba pintando por estética para dejarlo todo negro igual la superficie y también porque tenía bastante óxido en algunas partes y ya estuvieran cubiertas y eso no se veía. Al día siguiente ya estaba seco y esto ahora lo que hay que hacer es montarlo. ¿Y por qué no lo monté antes? Porque le iba a dar 2 manos, una antes y una después y este quedó con bastante piel de naranja, pero da igual porque luego le di otra capa aún más gorda y se le niveló todo. Y con todo desmontado vamos a ponerle todas las piezas que le hayamos quitado anteriormente, como los muelles, los tapones estos que tiene esta pieza de aquí, que es la que va para levantar los raíles para poder mover el asiento hacia adelante y hacia atrás en el coche y volver a ponerlo todo en la base para luego darle otra capa de pintura. Esto va aquí encajado y entre medias vamos a poner la pieza esta que habíamos cortado, soldado y haber hecho 1001 adaptaciones ya que va metida por en medio y listo, una vez que la hayamos metido hay que encajarlo todo como iba y esto es muy fácil si sabéis cómo
cómo va. Esto más o menos es un poco lioso, pero yo sabía cómo iba y no había ningún problema. Cuidado con los dedos, que os los podéis pillar y os podéis hacer bastante daño, y esto fue el resultado. Como veis, estaba bastante señalado de haberle pegado golpes, porque esto había que encajarlo dentro a presión, y no pasa nada porque para esto es la segunda capa de pintura para tapar todas estas imperfecciones que le hemos hecho al ponerlo. Y recordáis de que aquí llevaba una arandela, pues vamos a comprar una más o menos igual, y hay un problema, que no va a encajar, así que para ello vamos a tener que volver a sacar esta parte de aquí y con el disco de desbaste comerle un poco hasta que entre la arandela dentro, porque luego a martillazos va a tener que aplastarlo y quedar ahí como era de serie más o menos. Y así fue, le puse la arandela y nada, aquí hay que pegar muchos martillazos, y cuando digo muchos es que hay que dejarlo aplastado. Y ojo, cuidado con esto porque como le dimos macilla anteriormente puede saltar, y así fue, se me cayó una parte pero no pasa nada, lo volví a rellenar, lo lijé y listo, con la pintura no se notaba absolutamente nada. Y esto quedó más o menos como venía de serie, con esto aplastado en las arandelas, y es que estaba más o menos igual. Y bueno, ya le coloqué el motor y fijaos lo bien que iba, esto bajaba perfectamente, con lo cual la base estaba completamente terminada. Entonces ya lo único que había que darle era otra capa de pintura y se acabó. Y así fue, volvemos a probar de que todo funciona correctamente, eso sí, quitarle el motor antes de pintarlo porque no lo vamos a pintar con el motor puesto, y listo, todo bajaba, todo subía perfectamente y nada más. Lo que hice fue lijarlo un poco por encima, algunas que otras imperfecciones, y volver a darle otra capa aún más gruesa de pintura y listo, se quedó bastante bien, y dejarlo secar por lo menos 2 días porque al ser tan gruesa y este tiempo que había, que estaba lloviendo y tal, pues nada, tarda bastante en secar. Y así fue como quedó finalmente la base del asiento adaptada a la del copiloto. Antes de continuar, lo que hice fue coger un poco de vaselina con el dedo y echarlas en las roscas estas donde están en movimiento en la parte del motor, para que todo estuviera bien lubricado y fluyera todo mucho mejor. Y también le eché un poco de vaselina a los muelles que hayamos visto anteriormente. Ya con la base encogida totalmente, vamos a colocarle el motor, y para eso lo vamos a poner de esta forma, que es como va originalmente. Le volveremos a colocar los pasadores que le quitemos al principio, y aunque estén en un mal sitio le podemos dar unos cuantos martillazos para que entren, y están un poco duros porque es normal debido a la pintura que había entrado en el agujero. Una vez que hayamos colocado los pasadores, le volveremos a poner las arandelas estas para que no se salgan, aunque como han entrado tan a presión pues dudo que se salgan, y listo, así funcionaría la base subiendo, y esto ya solo quedaría volver a montarlo en el asiento, que es prácticamente igual como cuando lo quitemos. Lo que pasa es que este asiento es de 3 puertas, es un poco más difícil de encajar simplemente por las pestañitas estas que estáis viendo, pero no es nada complicado. Una vez que lo tengamos dentro, le ponemos los tornillos y los apretamos, y de esta forma ya tendremos el asiento casi montado al completo, porque ya solo nos quedaría poner el interruptor de subir y bajar, y para esto hay que hacerle un agujero, y como tenía este de referencia, lo que hice fue coger un poquito de celo y calcarlo por encima con un rotulador, y de esta forma pues sacaría más o menos la medida original, y así a ojo, sin tampoco complicarme mucho, lo que hice fue calentar un cúter y hacerle ahí un corte, y aunque no me quedó muy allá, pero bueno, finalmente lijándole y con paciencia lo pude dejar más o menos bien, y de esta manera ya hoy hemos terminado el agujero y vemos de que encaja perfectamente el interruptor en la moldura del asiento. Una vez terminado ya volveríamos a colocarlo en la base, encajándolo por los raíles que lleva y demás, que no es nada complicado, lo único que hay que tener un poco de fuerza porque hay que estirarlo, ya que por detrás tiene que entrar como una pestañita y estaba bastante dura, pero bueno, finalmente lo pude conseguir y listo. Solo quedaría poner también esta moldurita de aquí y finalmente la base, que es esta de aquí, que va cogida con 4 tornillos del número 10, y ya tendríamos casi terminado el asiento porque solo nos faltaría la instalación eléctrica y poco más. Como veis, lo conecté a una batería y el asiento ya subía y bajaba perfectamente, y ya tan solo quedaría terminar la instalación eléctrica de ambos asientos. Este conector que acabáis de ver era el del asiento del conductor. Lo que pasa es que cuando yo lo compré tenía el conector cortado porque la gente no se quería complicar y directamente lo conectaban a una batería para subir y bajar el asiento, pero no, yo como quería dejarlo todo bien original, pues de esta forma lo que hice fue sacar los conectores, soldarle un cable y volverlo a montar, y de esta manera pues ya quedó el asiento del conductor listo. Como tenía los asientos antiguos colocados en el coche, los quité porque tendría que sacar el pretensor del asiento del copiloto, porque es que solo tengo uno, y listo. Lo que hice también fue montarlo, dejarlo todo como estaba, copiándome del asiento del conductor, y de esta manera ya tenía ambos asientos listos, y ya solo nos quedaría el paso último, que es instalar los cables en el coche, o sea, hasta la caja de fusibles y demás, y para conectarle los pines originales, como habéis visto, lo que hice fue traerme la instalación del coche que tenía el asiento del conductor eléctrico, ya que este lo traía de serie, y de esta forma nos vamos a ahorrar buscar otros conectores si es que hay, porque es que tampoco los he visto. Bueno, lo que hay que hacer es llegar hasta la caja de fusibles quitando este guarnecido y demás, y aunque yo no me he esmerado mucho en hacer una instalación buena, simplemente porque como voy a volver a instalar todo esto con los asientos calefactables y voy a tener que levantarlo todo, no me quiero dar el doble de trabajo, aparte de que también voy a levantar la moqueta del coche, voy a insonorizarlo por debajo y voy a hacer muchas cosas. Por detrás, en la caja de fusibles, este es el conector en el cual os tenemos que fijar. Si nuestro Focus es un pre
restyling del 98 al 2001 tendremos que tener el pin 5 un conector dentro, y si no hay cable pues no os preocupéis porque se lo pondremos nosotros. Y si es un restyling pues el pin 1. Y como yo tengo aquí una maraña de cables increíble, lo que hice fue sacar de este conector justamente el pin que necesitaba para encajarlo ahí. Lo que hago es abrirlo y sacarlo y luego pues empalmarlo, que tampoco es muy difícil. Quitar este guarnecido porque ahora hay que levantar un poco la moqueta del coche, ya que por ahí es donde vamos a pasar los cables para que no se vean. Y aunque a mí me gusta hacer las cosas bien y tendría que haber quitado la moqueta para poder pasar los cables por donde van los originales y demás, pero me da igual porque como he dicho lo voy a pasar todo cuando ponga los asientos calefactables y no me quiero dar el doble de trabajo, aparte de porque quiero hacer muchas más cosas al coche. Esto no es muy difícil, simplemente pasar el cable por ahí. Esta parte lo que hice fue soldarla para empalmarla, ya que es donde va este cable al pin número 5 del conector este que estáis viendo aquí, y una vez que lo hayamos colocado abriendo el conector y demás, ya podríamos volver a montar la caja de fusibles y dejar el cable por aquí. Y aunque ha quedado muy mal, no pasa nada, ya he dicho que lo voy a rectificar todo. Y ahora vamos a pasar el cable negativo. Lo que hago directamente es meterlo por el tubo corrugado y buscar una maza, y justamente aquí tenemos una. Después de ponerle un terminal al cable negativo ya podríamos volver a montar el tornillo y volver a montar esta parte junto a la caja de fusibles y demás. Esta parte del asiento ya lo tendríamos listo, o sea el conector, y ahora vamos a quitar la consola central porque vamos a pasar este cable justamente por aquí debajo, y para ello hay que coger y taparlo con cinta aislante porque estaba conectado ya a la caja de fusibles, y si hace un poco de contacto con la maza del coche, o sea con el chasis o con algún tornillo, pues nos puede saltar el fusible, chispas o podemos incluso prenderle fuego. Ahora vamos a buscar otra maza y está justamente en el mismo lugar, levantar toda esta parte y pasar el cable y otro terminal hasta ese tornillo que habéis visto ahí. Una vez que hayamos ya pasado todo, ya solo nos quedaría conectar los cables en el conector del asiento. Para ello nos vamos a este de aquí, que es el más gordito, y el pin número 9 es el positivo y el 10 es el negativo. Luego volver a montarle esta partecita roja, que es lo que hace de clip para que no se salgan los cables, y ya tendríamos los asientos, o sea los conectores terminados. Ya de esta forma ya solo quedaría colocarle los asientos y ya hubiésemos terminado todo. Empecé con el asiento del copiloto y después de colocarle los 4 tornillos y los embellecedores, antes de conectarle el conector al propio asiento, lo que hay que hacer es desconectar la batería, ya que esto lleva airbag y si nos hemos equivocado en algo pues puede hacer boom, y la verdad es que no nos haría ninguna gracia si estamos delante. Una vez que le hayamos puesto el conector y apretado con los dedos la tuerca y luego un poquito con la carraca sin pasarnos, ya hubiésemos terminado este asiento, y haríamos lo mismo con el asiento del conductor. De esta forma ya hubiésemos terminado la instalación, adaptación de los asientos, y después de conectar la batería y ver que no ha estallado ningún airbag y que todo está perfecto, ya podremos comprobar si nuestro asiento funciona. Y sí, el asiento funciona perfectamente, la adaptación que hemos llevado a cabo estaba correcta y el asiento subía y bajaba todas las veces que quisiéramos, y esto es algo que ya sí que lo hace aún más único, porque dudo que haya alguno con el asiento del copiloto que se pueda regular en altura, y menos aún eléctrico. Quizás alguien lo tiene, pero no creo que ha sido mediante una adaptación como yo he hecho. El asiento del conductor, como habéis visto, estaba un poco rajado, pero no pasa nada porque cuando sean calefactables los tendré que abrir y todo esto lo arreglaré. Ya con esto hemos terminado este vídeo, una adaptación, y espero un buen me gusta por todo lo que ha llevado a cabo.